capítulo, mejor dicho, es como la espina dorsal del libro de Colosenses, ¿eh? Y hay una de las cosas, el versículo clave dice, Colosenses 2:8 dice: no permitan que nadie los atrape con ¿cómo dice? Filosofías huecas y ¿qué más? Elocuentes, ¿sí? O sea, no permitan que la gente con su agilidad para hablar, con su manera de hablar, nos atrape y nos meta en otras cosas. Pablo se los dice a la gente de Colosa y nos lo dice a nosotros también. No permitamos que con cosas que no son el evangelio de Cristo nos envuelvan en cosas diferentes a lo que es el evangelio de Cristo. Esto no crean que es nuevo. Siempre ha habido gente que ha querido torcer el evangelio, torcer la doctrina. Esto no es nuevo. Entonces Pablo estaba preocupado. Recuerden que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel de Roma. Muchas veces decimos, ¿para qué platicamos eso? Es bueno saber el contexto. Pablo estaba encerrado en una cárcel de Roma. Más bien era un encierro domiciliario, pero estaba con un cuidado por un soldado tiempo completo. Entonces Pablo de ahí llega a Afroditas y le dice: está pasando esto en esta iglesia de Colosas. Esa iglesia de Colosas, recuerden que Pablo no la había fundado. Pablo no conocía a estos cristianos. Él no los conocía, nunca los había visto, pero todos sabían quién era Pablo. Pablo era tan famoso así porque por medio de la predicación de Pablo se convierte Afrodita, y Afroditas lleva el evangelio a Colosas y hace una iglesia en Colosas y se levanta una iglesia grande. Les digo, ¿por qué sabemos que no eran los judíos? Había como 50,000 judíos que vivían ahí. ¿Por qué sabemos que no eran los judíos los que estaban tratando de cambiar la doctrina? Porque estas gentes que les decían a ellos: hey, Cristo es un buen profeta, fue un hombre bueno, él está bien, pero tienes que adorar a los ángeles, tienes que adorar otras cosas para llegar a Dios. O sea, ahora sí que para llegar al cielo, como diríamos los mexicanos, se necesita una escalera grande y otra chiquita, porque nosotros queremos llegar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Entonces ellos le estaban metiendo esto a los colosenses y no era verdad. Entonces lo primero que les dice Pablo es, en este capítulo les dice: Jesús, entiendan, Jesús es Dios, ¿sí? Él es Dios. La otra cosa que les dice: Él es la autoridad máxima de la iglesia, ¿sí? La iglesia es su cuerpo. Entonces les viene diciendo estas cosas. Dice: nos justificó por su gracia, nos justificó por su muerte, por su sangre. Ahora tenemos entrada al cielo sin necesidad de buscar otras deidades, porque no hay. Él dice: no hay. Entonces estos puntos son 6 puntos. Voy a repetir estos 6 puntos que están en este capítulo. Dice: recibieron a Cristo, ahora hay que seguir sus pisadas. Dice: ustedes ya son cristianos. Recuerden que esta carta es para una iglesia cristiana que estaba en Colosas, ahí en lo que es hoy Turquía. Entonces les dice: recibieron a Cristo, ahora hay que seguir sus pisadas, ¿sí? Y termina diciendo: para seguir a Cristo tienen que buscar la santidad, ¿sí? Dice: no se dejen atrapar. Ese es el otro tema. Primero recibieron a Cristo, después no se dejen atrapar por la gente que quiere cambiar nuestra doctrina. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Dice: ustedes están completos en Cristo. No le busquen 3 pies al gato, no busquen otras deidades, no busquen adorar a los ángeles, no busquen adorar imágenes. Ustedes están completos en Cristo. Cristo es todo. Igual como se los dice a ellos, nos lo dice a nosotros. No necesitamos a nadie más. ¿A quién necesitamos, don Luis? Nada más. Amén. Nada más a Jesucristo. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y estas gentes le estaban diciendo a los colosenses: hey, hay que hacer esto, hay que hacer rituales, hay que esforzar nuestro cuerpo para... O sea, cuando tú crees que por tu propia fuerza vas a llegar al cielo, entonces estás negando a Cristo. Dices: yo no necesito tu sacrificio, yo puedo llegar porque yo me voy a fragular, a golpear, a maltratar para llegar al cielo. Y no es verdad. Amén.
Dice, Él ya nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y nos enseña otra cosa, el bautismo. También va a hablar del bautismo en este capítulo. ¿Qué significa el bautismo para nosotros los cristianos y cómo es el bautismo? Y nos enseña también lo que es religión versus relación. Porque no es lo mismo tener una religión y tener una relación con Dios. Yo les he platicado, tener una relación con Dios es ir todos los días y decirle, Señor, perdóname. ¿Sí? Le digo a mis hijos, o ponemos un ejemplo, si mi hijo me ofende o hace algo malo en contra de mí o la riega por allá y viene y me dice, perdóname, papá, ¿a poco no lo vamos a perdonar? Sí. Fíjense, si nosotros que somos malos perdonamos a nuestros hijos, imagínense Dios que es bueno. Entonces, lo que Él quiere es que tengamos una relación con Él diaria, como un padre y un hijo. Perdóname, amén, Señor, porque estoy en el mundo, cometo errores, digo cosas que no debo decir, me enojo, o sea, me peleo tal vez, hacemos cosas así. ¿Bien? Hacemos errores, siempre digo esto, no horrores, ¿eh? No se trata de irnos a la fornicación, al adulterio, a asesinatos, a brujería, a hechicerías. No se trata de eso, se trata de que nosotros estamos en el mundo y nos enmugramos día con día, pero día con día venimos al Señor y le pedimos perdón. ¿Sí? Amén. Déjenme leer un pedacito y fíjense cómo se lee en la nueva versión viviente, la nueva traducción viviente. Capítulo 2 dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea. ¿Se acuerdan que les dije que estaban muy cerquitas de la Odisea, de Éfeso? ¿Sí? Dice, lo que he sufrido por ustedes y la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. ¿Ven? Ellos no lo conocían. ¿Dónde voy? Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el misterioso plan de Dios que antes la gente no conocía? Es Cristo. Entiendan, les está diciendo, no busquen otras cosas. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. La influencia ahí era de griegos, y los griegos, pues yo puedo decir que se creían la última Coca-Cola en el desierto, pero en realidad los griegos siempre han sido gente muy educada, muy elocuente, con mucha sabiduría. Entonces sí podían cambiar a la gente, igual que puede venir alguien aquí, nos habla muy bonito y nos puede cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Entonces les dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Les habla bonito, ¿sí? Dice el 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Amén. O sea, no le cambien. De la manera que Afroditas, uno de los colaboradores de Pablo, los enseñó, sigan igual. No vayan a cambiar, porque vienen y nos tocan las puertas y nos traen una revistita y dicen, mira, es que creemos en Jehová, en Cristo no es el mismo. Jehová y Cristo es el mismo. ¿Sí? Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre, porque el Padre y yo una sola cosa somos. Amén. Amén. Hay gente que quieren dividir a Cristo y a Dios y no, o sea, es algo que tal vez no podemos entender como humanos, pero ellos son una sola cosa. Amén. Entonces, amén, pastor. Sí, mi amor, dime. Primeramente, buenas noches, hermanitos. Dios les bendiga a todos los que están aquí y también a los que nos están viendo. Gracias por estar en este servicio. Amén. Espero que sea de bendición. Pastor, tengo una aportación. Amén. La vida cristiana se compara a un peregrinaje y los creyentes deben aprender a caminar. Debemos andar en Cristo de la misma manera que le recibimos por fe. Amén. Entonces, como les digo, gracias, mi amor. Cada vez lee más bonito la Biblia, ¿eh? Es que leer la Biblia aquí enfrente no es tan fácil, ¿eh?
no soy el mejor leedor, me como las comas y los puntos, pero trato de leer un capítulo muchas veces para poder entenderlo. Pastor, me muerdo la lengua. ¿Sí? Sí. Sí, mi amor, es que cuando decimos mentiras nos mordemos la lengua. No es cierto. No es cierto. Dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven con su fe. Su fe se mantiene firme, dice el 5. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Acuérdense, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Tenemos que, el Señor sabe de qué somos nosotros, de qué podemos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Esforzarnos a controlar nuestra lengua, nuestros hechos, nuestra manera de hablar, a no guardar rencor, a no pelear. Yo les digo a mi gente, cuando tú le guardas rencor a alguien, tú mismo te haces daño. No estés enojado con nadie. Si alguien se enoja contigo, bueno, vamos a hacer lo posible porque se contente, pero nosotros no podemos estar enojados con alguien. Dice, arriésguense, ¿cómo dice? ¿El 7? Arraigados. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se formará en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Les decía hace rato, tenemos que hacer un servicio de gratitud, ¿sí? Tenemos que decirle al Señor, gracias, Señor. Yo estoy contento porque el domingo vino mi hija. Amén. ¿Sí? Y la pude ver y la pude abrazar y la pude ver. Me dio mucho gusto. Pastor, en cuanto a la aportación para lo que leyó, los creyentes no tienen que ser plantas rodadoras sin raíces y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina. Amén. Dice en Efesios 4:14. Tampoco tienen que ser trasplantes que se cambian de un terreno a otro. Una vez que hemos echado raíces por la fe en Cristo, no hay necesidad de cambiar de tierra. Amén. Las raíces extraen el alimento para que el árbol pueda crecer. Las raíces también dan fortaleza y estabilidad. Amén. Amén. Si sus raíces espirituales, perdón, pastor. Sí, adelante, mi amor. Si sus raíces espirituales están profundamente arraigados en Cristo, no deseará otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué moverse. Si está estudiando y creciendo en la palabra, no será fácilmente conducido por una falsa doctrina, pastor. Y si un corazón abunda en acciones de gracias, ni siquiera pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Un creyente arraigado, pastor, que está creciendo y que está agradecido, no puede ser engañado. Amén. Le puse una imagen de unas macetas, sister, ¿la pones? Dice en Efesios 3:17, dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Se fijan ahí el grupito de macetas que está ahí? Habemos cristianos que somos así, no echamos raíces, estamos en macetas y nos llevan de una parte a otra. Pum, vamos a una iglesia a otra iglesia y andamos dando vueltas. O sea, Él quiere que echemos raíces en un lugar y que podamos dar fruto, porque si estamos así, pues cualquiera nos va a tomar, como decía Katy ahorita, nos va a tomar y nos va a poner en otra parte. Ahí vamos a andar toda la vida y no vamos a crecer. Dice, echen raíces ahí donde están. Amén, lo que leía Katy ahorita. Ahí está haciendo un dibujito. Estas son las raíces espirituales, pastor. Amén. Si no estamos arraigados a las raíces espirituales, que es Cristo, no daremos. Amén. Y dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así sigan. ¿Sí? Deben seguir sus pasos. ¿Será difícil? Hay un canto que dice, quiero seguir las pisadas del maestro. No sé, hay que cantarlo. Quiero seguir las pisadas del maestro. Katy está aprendiendo a cantar. Arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda su vida sobre Él. Les quiero leer un versículo. Bueno, les voy a platicar algo. Cuando el Señor Jesucristo llegó a predicar al lago de Galilea, Pedro y su gente ya habían salido de pescar. Habían andado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y estaban ahí ya lavando las redes. Entonces el Señor Jesús le dice, déjame subirme a tu barca. Él iba a predicar.
aléjala poquito y él predica a la multitud. Cuando termina de predicar le dice, vamos a pescar. Dice, Señor, no le dice Señor, perdón, le dice, Maestro. Fíjese bien, hay un cambio aquí bien grande. Le dice, Maestro, yo soy pescador profesional, no he pescado nada en toda la noche, no hay peces. Dice, pero bueno, en tu nombre. O sea, nomás porque tú lo dices. O sea, le dice, nomás porque tú lo dices, Maestro, te voy a hacer caso. Se meten al agua y dice, tira la red. Está bien, Maestro. Pum, cuando tira la red y se llena la red de pescados, ahora sí son pescados, lo saca. Entonces le dice, Señor. Ahí es donde lo reconoce como Dios. Dice, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Yo no merezco que tú estés conmigo. Fíjense la conversión de Pedro, por eso era el más aventado, ¿no? O sea, primero le decía Maestro, léalo, no me acuerdo dónde está la cita. Le decía Maestro, cuando vio la red llena de pescados, dijo, Señor. Señor en el hebreo no es como aquí, es amo, Dios, mi dueño, mi rey, así. Esa es la palabra Señor, ¿sí? Dueño de mí. Lo reconoció inmediatamente como Dios y le dice, Señor, aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y así cuando venimos a Cristo, esa es nuestra manera, debe ser nuestra manera de pensar, reconocerlo. Y Él les dice, reconocieron a Cristo, sigan así, no cambien su manera de pensar. Primera de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Amén. Lo está diciendo Pedro, el mismo que lo reconoció como Dios en esa barca. Por ahí tenía una imagen, sister, que era de una barca. O sea, ahí Pedro primero le dice Maestro, y cuando ve el milagro dice, Señor, Dios mío, y lo adora. Él es el único, en la Biblia es el único que merece adoración. Amén. Y Él existe desde antes de Abraham, siempre ha estado ahí. No crean que Cristo nació cuando la Virgen María lo tuvo, no. Él ya existía, siempre ha existido. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Amén. Dios por medio de Cristo creó todo. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Cómo vamos, mi amor? ¿Tienes algo que decir? Amén, amén, amén. Entonces, este capítulo, como les digo, no lo voy a terminar hoy. Quiero darle un fuerte golpe, pero no lo vamos a acabar. Dice del 8 en adelante, del 8 al 10. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y sutilezas. ¿Cómo dicen ahí? ¿Cómo? Disparates, porque eso es lo que es. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Sí, era gente muy inteligente la que les estaba hablando y estaba cambiando la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo por disparates, ¿sí? Elocuentes, porque eran inteligentes. Dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Recuerden que ahí estaba Aristócrates, Sócrates, Platón, o sea, ahí estaban los filósofos en Grecia. Entonces llegaba gente muy educada y les decía, no, sí está bien que estén haciendo, que sean religiosos, pero tú tienes que hacer esto y esforzarte, no comas esto, un montón de cosas, como nos lo dicen a nosotros, ¿no? ¿Qué dicen en la Cuaresma? No comas carne, ¿sí? Come pescado. O sea, son cosas que la gente inventa para creer que haciendo esas cosas se van a ir al cielo. Amén. Pastor, ¿cómo es posible que los falsos maestros atrapen a la gente? La respuesta es sencilla. Ignoran las verdades de la palabra de Dios. Quedan impresionados con las filosofías y huecas sautilezas. ¿Qué quiere decir? Sautilezas, agudo y falto de verdad, ¿ok? Falto de verdad. Falto de verdad. De los falsos maestros, ¿ok? Esto no quiere decir que toda la filosofía está equivocada, ya que existe la filosofía cristiana de la vida. Amén. Amén. La palabra filosofía simplemente significa el amor a la sabiduría. Amén. Amén. Cuando una persona, pastor, no conoce las doctrinas de la fe cristiana, puede muy fácil ser atrapada por las falsas religiones. Amén. Es importante que leamos la Biblia y es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, perdonen mi tartamudeo, soy de rancho, pero qué bueno que nuestra hermana está proyectando para que ustedes lo lean conmigo. Eso es lo que dice la Biblia.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Pastor, y ahora sí que nuestras tradiciones humanas son generalmente más importantes para nosotros que las doctrinas dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Amén. A ver, quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Cuáles son aquellas tradiciones que teníamos muy arraigadas? ¿Se acuerdan de una? Díganme una. A ver, Idolina, tú que eras más tradicional. Ay, no, siempre le echo la culpa a Idolina. El Día de los Muertos que acaba de pasar, ¿eh? El Halloween. ¿No? Bueno, ese tipo de tradiciones, pasear a la Virgen, cargar a la Virgen. Decía un amigo mío, ¿qué quieres? ¿Que cargue a la Virgen o que truene los cohetes? Cuando le pedía uno o dos cosas. Pero son tradiciones que hacíamos en México. O sea, que hacíamos en la iglesia tradicional. Por eso se llama así. Porque Cristo fue perseguido por no participar en esas tradiciones. Aquí nos va a decir el guardar el sábado. Aquí, en este capítulo, léanlo ustedes, que no los juzguen por lo que comen, por lo que no comen, por lo que toman, porque no guardan el sábado. En este capítulo lo va a decir, no vamos a llegar ahí ahora, no creo. Pero fíjense lo que dice el número 9. ¿Terminaste, mi amor? ¿Sí? Okay. ¿Me faltaba algo, pastor? Bueno, adelante, mi amor. Aunque no es malo tener tradiciones en la iglesia que nos recuerden nuestra herencia cristiana, debemos tener cuidado de estas tradiciones, no tengan tanto valor como la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, dice, pues en Cristo, el 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Sí? ¿Lo leemos otra vez? ¿Quién me lo lee? Que lo lea más bonito que yo. ¿Lo lees, Perla? Pues en Cristo, el 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Amén. Amén. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo, gobernante y toda autoridad. Amén. Creo que en Efesios también dice algo parecido, sí, ¿verdad? Ajá. Que dice que Cristo es, que Dios nos dio a Cristo y que Cristo es nuestra plenitud y que Él lo llena todo en todo, y es muy parecido esto que dice Pablo. Amén. Recuerden que Pablo, por eso identifican sus cartas, son muy parecidas. La palabra de Dios no se equivoca, es verdad. Dice, no se dejen atrapar cuando alguien les dice cosas diferentes a lo que dice la Biblia, no se dejen atrapar. Mateo 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Entonces estamos hablando de nuestro primer tema, no se dejen atrapar. Les dice él a los colosenses, no permitan que les cambien su manera de pensar. Ustedes conocen el evangelio, manténganse en eso. Y qué bien que Pablo les escribe esta carta, porque si no hubiera sido por eso, faltaría esta parte de la Biblia. Recuerden que escribió 4 cartas estando ahí en esa cárcel de Roma. Escribió Efesios, Colosenses, ¿quién más? ¿Me ayuda? Filemón, ¿y quién más? Y Filipenses, ¿sí? Ok, él escribe eso desde ahí. Déjenme leerle primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posición exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Todos somos sacerdotes, pero de nosotros mismos. Ya no hay necesidad de ir y hablar con alguien para que alguien le hable a Dios. Nosotros, Dios nos hizo a todos sacerdotes. Amén. Podemos llegar al lugar santísimo y decirle, Señor, aquí estoy en el nombre de Cristo. Perdóname, hice un error, sí, pero aquí estoy, Señor. Él quiere que tengamos una relación con Él. Amén. Yo no soy sacerdote de alguien más, soy sacerdote de mí mismo. Yo puedo confesarle mis pecados al Señor y Él me escucha y Él me perdona. Amén. Amén. Pedro, Amén. el primera de Pedro otra vez 1:17 dice, recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Todos somos iguales. No hay judíos, no hay griegos. Nosotros todos somos iguales. Que yo crea que sepa un poquito más que ustedes, bueno,
pero créanme que todos somos iguales, hermanos. Y así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Denme un consejo, yo no me enojo. La que más me regaña es mi suegra y luego Alfonsina, y luego Idolina. No, no es cierto, doña Irma. Doña Irma nunca me regaña. No, no es cierto. Pastor, en plenitud, hablando lo del 9, pastor. Sí, ¿Me adelante. deja? Sí, por favor, ¿Qué mi amor. significa la plenitud? Significa la suma total de todo lo que Dios es, todo su ser y sus atributos. Amén. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Los recuerdan? Es omnisciente, que todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Y omnipresente, que en todos lugares está. Amén. Y toda plenitud, pastor, de Dios toma cuerpo en Cristo Jesús, el Dios hombre. ¿Ok? Amén. No debemos de confundir, porque mucha gente viene y nos dice, eso que te está pasando, Dios te castigó. No, no es cierto. O sea, créanme que hay consecuencias que traemos del pecado. Hay problemas que traemos arrastrando y hay consecuencias. Pero de que Dios venga contra nosotros, hay gente que culpa a Dios porque se le muere un ser querido. Hay gente que culpa a Dios porque alguien se enferma. No, son consecuencias de nuestro propio pecado. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Sí? Si sembramos maldad, vamos a cosechar maldad. ¿Sí? No es cosa de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces estamos hablando de que no se dejen atrapar. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo hablándole al joven Timoteo, a su discípulo, dice, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Eso es lo último que muere en nosotros, la esperanza. Siempre confiamos que estamos pasando por problemas, que tenemos dificultades, pero tenemos la esperanza. Podemos dormir tranquilos. Yo ayer dormí como 8 horas, en serio. Ya para las 8 de la noche estaba dormido. Y me levanté como a las 4 de la mañana, eso sí. Pastor, en nosotros habita Jesucristo. Amén. Si Jesucristo habita en nosotros, no necesitamos más, pastor. Amén. Amén. Ahora, pastor, lo grandioso de esto, cada creyente participa en esta plenitud y vosotros estáis completos en él, ¿ok? Dicen Colosenses 2:10. El tiempo del verbo en griego indica que esta plenitud es una experiencia permanente, pastor. Amén. Amén. Y cuando una persona nace de nuevo en la familia de Dios, nace completamente en Cristo. Su crecimiento espiritual no es por adicción, sino por nutrición. Crece de adentro hacia afuera. No hay nada que pueda agregarse a Cristo. Amén. Ya que Él es la plenitud de Dios. Amén. Amén. A medida que el creyente toma la plenitud de Cristo, pastor, es lleno de toda plenitud de Dios. Y dice en Efesios 3:19, ¿qué más necesita? Amén. Gloria a Dios. Recuerden, Él es nuestra esperanza. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de toda esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo vive en nosotros. Recuerden, Él vive en nosotros y lo sentimos. De verdad, cuando hacemos un mal, sentimos que nos redarguye el Espíritu Santo. ¿Verdad, Rey? ¿Cómo te sientes tú cuando dices algo mal? No, sí me siento mal y en vez en el trabajo hablo cosas malas, pero me quedo callado y me volteo y pues le pido perdón a Dios por mi actitud y por que me cambie poco a poco, ¿verdad? Pero Amén. Sí he tenido problemas y he hablado palabras, ¿verdad? Que en veces pues ando en el mundo, pero me arrepiento en ese momento. Y sí pasa, Rey, porque estamos en un mundo descompuesto y nos vamos a cometer errores. Sí, así Amén. Está. Amén. Entonces, lo bueno es que tenemos, la otra cosa que nos da es paz. Dice Juan 14:27, les dejo un regalo. Palabras de Cristo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sí? Salmos 4:8, ese lo decimos muy seguido.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me has mantenido salvo. ¿Cómo dice la otra versión? Amén. Entonces, esa es la paz que tenemos. Por más problemas que estemos pasando, les digo que anoche he dormido 8 horas y he dormido, ya tengo rato, aunque tenía ese problema con mi hija que ya pasó, gracias a Dios. Amén. O sea, ya platicamos, ya estamos, tenemos un plan y vamos para adelante, ¿sí? El Señor es bueno. Amén. Entonces, les digo que este capítulo está muy intenso, como para acabarlo en un día. No se dejen atrapar, somos completos en Cristo. Habla del bautismo, del perdón de los pecados y de relación en lugar de religión, ¿sí? Voy a leer del 11 en adelante. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una circuncisión espiritual. ¿Sí? El Señor cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Vamos cambiando, como dice el Rey. No se logra de la noche a la mañana. Nuestra naturaleza pecaminosa va avanzando. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Por medio de leer su palabra y estudiarla. Amén. Pastor, Amén. recordemos que la falsa enseñanza que amenazaba a la iglesia en Colosas se componía de varios elementos. El misticismo oriental, el misticismo oriental, sí. la astrología, la filosofía y el legalismo judaico. Amén. Este es el último elemento que Pablo trata en esta sección de su carta. Tal parece que los falsos maestros insistían en que sus seguidores se sometieran a la circuncisión y obedecieran la ley del Antiguo Testamento. Amén. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con los judíos. Está en Génesis 17, 9 al 14, pastor. Amén. Aunque era una operación física, tenía un significado espiritual. El problema consistía en que los judíos se basaban en lo físico y no en lo espiritual, pastor. Una mera operación física no podía traer gracia espiritual. Amén. Amén. Sí, o sea, ellos les pedían a la gente que hicieran cosas físicas y no se trataba de eso. Dice en el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Recuerden, Cristo es el único que ha resucitado de los muertos. Amén. ¿Sí? Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la, ¿cómo dice? Incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Cuando no tenemos a Cristo, tenemos como un hoyo aquí en el corazón y no lo podemos llenar con nada. Lo queremos llenar con alcohol, lo queremos llenar con drogas, lo queremos llenar con cosas y siempre vamos a estar huecos. Por eso les dice él, no se dejen guiar por cosas huecas, porque eso no les va a llenar su corazón. Créanme que yo les he dicho esto muchas veces. Yo andaba trabajando, haciendo dinero, pero al final de cuentas no llenaba mi corazón eso. ¿De qué me sirve? No me lo voy a llevar. Aquí se va a quedar. Andabas en los conciertos, Sí. pastor, y en los box. Sí, andaba en el boxeo y en los conciertos y en las Fútbol. no llenaba mi corazón. Al otro día estábamos igual o peor. ¿Verdad, Rey? Bien crudotes el otro día. ¿Qué? Nada, ya no. O sea, ahora cuando hablamos de Cristo, leemos, o sea, la verdad, créanme, hermanos, nuestra vida cambia. ¿Verdad, Arturo? Amén. ¿Cómo te has sentido tú ahora en Cristo? Mucha diferencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, yo sé, o sea, nosotros sentimos eso y que a lo mejor, créanme, cuando empezamos a leer la Biblia y a estudiar y a escuchar, es cargado, es difícil. No es fácil estar sentados 1 hora escuchando a alguien que está leyendo la Biblia. No es fácil. Gracias por estar aquí. Porque créanme que yo aprendo con ustedes, ¿sí? Pastor, yo apenas empezaba y me dormía. Sí, yo sé. El 14, anulando el acta de los derechos que había anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándonosla del medio y clavándola en la cruz. Amén. No sé si me expliqué, pero él clavó todas nuestras culpas en esa cruz, ¿sí? Todos nuestros pecados fueron clavados ahí,
¿sí? Entonces tenemos que creer esto, hermanos. No crean que hay gente que dice que ha muerto y ha ido al cielo y ha venido y cuentan cosas raras, pero Cuando Jesús derramó su sangre, pastor, Amén. por los pecadores, canceló la deuda enorme que tenía debido a su desobediencia a la ley santa de Dios. En el periodo bíblico, las cuentas financieras a menudo se registraban en pergaminos y el registro podría borrarse. Este es el cuadro que Pablo describía. Amén, pastor. amén. Y Jesucristo hizo aún más que cancelar la deuda. La deuda. Él tomó la ley que nos condenaba y la hizo a un lado para que ya no estuviésemos, bajo su dominio. Amén. Somos libres de la ley, dice en Romanos 7:6. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Está en Romanos 6:14. Esto, pastor, no quiere decir que estábamos sin ley, sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros al andar en el poder del Espíritu. Y lo dice en Romanos Amén. 8, pastor. Amén. El 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento, fíjense, a mí no sé qué, no traigo ninguna imagen, pero no se han visto unos crucifijos tan feos, el Cristo lo traen así colgado. O sea, en ese momento Satanás pensó que había ganado, el diablo pensó que había vencido a Cristo. Entonces no debemos de tener un crucifijo así, porque traemos un trofeo del momento que Satanás pensó que había triunfado, pero no es verdad, porque el Señor resucitó, ¿sí? Y con eso, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día. Amén. Entonces, ese es el bautismo. O sea, la palabra bautismo viene de bapto, que quiere decir sumergir, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos aquí, nos sumergemos. Es algo, no quiere decir que el bautismo va a salvarnos, no quiere decir que porque el bautismo nos va a llevar al cielo, pero es una ordenanza del Señor. Tenemos que hacerlo y hacerlo como debe de ser. Jesucristo se bautizó en un río, nosotros nos fuimos bautizados en agua. Amén. Y sabemos lo que estamos haciendo. Dice el 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo. El Colosenses 2:12 dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien lo levantó de los muertos. Amén. Entonces, la primera ordenanza de nosotros es bautizarnos. Mateo 8:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Amén. Recuerden, no está diciendo que el que no creyere y no fuere bautizado, porque el ladrón en la cruz no fue bautizado, sin embargo creyó en el Señor. Lo que nos va a salvar es nuestra fe en Él, en el Hijo de Dios. Pastor, un último ejemplo de esta expresión que Él pagó nuestros pecados, pastor. Amén. Traigo un ejemplo, pastor. ¿A cuántos de ustedes les han pagado una cuenta en un restaurante 5 estrellas? Amén. ¿Cómo nos sentimos cuando nos pagan una cuenta? Amén, amén. Bueno, así Jesucristo saldó todas nuestras deudas. Amén. ¿Qué quiere decir nuestras deudas? Nuestros pecados, nuestras enfermedades. Amén. Amén, pastor. Sí, amor. Romanos 6:3 y 4 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Y esa es la promesa que tenemos. Y un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gálatas 3:27 dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Cuando la palabra bautismo era, metían una prenda blanca
a una pintura azul o roja y la sacaban de otro color. Eso es lo que significa el bautismo, que fuimos sumergidos y salimos con ropas nuevas, venimos vestidos del poder de Cristo. ¿Sí? Mateo 10:32 dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. O sea, fíjense lo fácil que es ir al cielo. Fíjense en la televisión. Ustedes que miran televisión, yo ya no miro noticias. Fíjense quién menciona a Jesucristo, ¿sí? Y pónganle el ojo ahí. El que mencione a Jesucristo, tenemos que oírlo. La palabra Jesucristo no la pueden mencionar. Yo tengo una comadre que es muy católica y una vez le dije: a ver, di Jesucristo. Di Jesucristo. No podía decir Jesucristo, mi comadre. Di Jesucristo. La gente del mundo, bueno, no se va a enojar mi comadre, ¿verdad? Decir Jesucristo es la palabra, el nombre más fuerte que existe. Amén. Amén. Entonces, tengan eso. Tenemos ahorita un presidente, un electo, que menciona a Jesucristo, ¿eh? Y créanme, yo sé que muchos no estamos de acuerdo con él, pero menciona a Jesucristo. El diablo no puede mencionar ese nombre. Ninguno de las noticias mencionan a la Virgen y a Buda y al que tú quieras, pero a Jesucristo no. Mencionan a Dios, pero a Jesucristo, que es el único nombre, dice, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No lo mencionan, chéquenle. No, Jorge Ramos, no. Ese hombre no. Nadie lo menciona, nadie menciona el nombre de Cristo. Entonces, es el único, una de las cosas que yo le doy a este señor, que menciona a Cristo. Amén. Amén. O sea, yo sé que, como les digo, es política y es diferente, pero si alguien menciona a Cristo, tenemos que escucharlo. ¿Sí? Amén. Entonces, el versículo 13 y 14 nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Esa naturaleza pecaminosa, como dice el Rey, va a ir saliendo de nosotros. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y no clavándolas en la cruz. Amén. Antes de esto, para perdón de pecados se llevaba un cordero o un cabrito y se sacrificaba, se derramaba la sangre del cabrito. De esa manera la gente era el perdón de los pecados, o sea, y se tenía que hacer cada cierto tiempo. Hoy no necesitamos hacer eso. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Es tan poderosa así su sangre que cubre pecados antiguos, pecados futuros y pecados de ahorita, ¿sí? Y pecados del mundo. Porque así es de poderoso, es el ser más poderoso que existe y se hizo humano. Dios se hizo humano por medio de Jesucristo y murió por nosotros y derramó su sangre. Es algo maravilloso. Tal vez la gente que no entiende Biblia pues no lo va a entender, pero es lo más maravilloso que ha existido, que el Hijo de Dios viniera a este mundo y se hiciera humano, que Dios mismo, y Dios lo dice así, o sea, perder un hijo, cualquiera de nosotros como padre da la vida por su hijo, ¿sí? Es lo mismo que sintió Dios cuando asesinaron a su hijo. Amén. Entonces Él le dice: no se dejen atrapar, estamos completos en Cristo. Habla del bautismo y lo habla del perdón de los pecados. Dice: ustedes, el 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? ¿Sí? Les dice: fíjense las reglas de este mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, dice, pero exigen una gran devoción, una religión, ¿cómo dice? Me cambié de versículo. Vamos en el 22, pastor. ¿Sí? O 20. Yo creo que vamos a parar porque ya es mucho el día de hoy. ¿Cómo ven? Y lo terminamos la semana que entra. Es un capítulo que la verdad Está bien extenso. sí, me había brincado un pedacito Sí. de mi estudio,
Entonces me tengo que devolver y volverlo a pasar. Sí, ¿Estamos amén. bien? En el 15, pastor. Ajá. Nos quedamos Sí. en el 15. Nos quedamos en el 15 Sí. y yo me brinqué hasta el 20, al pastor. 23, sí. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, el 16, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna, ni por días de descanso. ¿Sí? Todo eso que la gente dice son mentiras. Cristo ya pagó nuestros pecados. Amén. Amén. Pastor, el legalismo judaico, Sí. ¿lo dije bien, pastor? Sí, Jugaba un papel muy importante. Esto no debe causar sorpresa, ya que la naturaleza humana haya su ambiente natural en los deberes religiosos. La carne es débil cuando se trata de hacer cosas espirituales. Amén. Dice el Mateo 26:41. Pero tiene mucha fuerza cuando se trata de practicar las reglas y prácticas religiosas. De alguna manera, el adherirse a los hábitos religiosos, hace agrandar el ego y hace que la persona se sienta bien en su propia justicia. Amén. Amén. Nos vamos a leer el capítulo completo, nomás para terminar, y luego ya le damos otra pasadita la semana que entra. ¿Cómo ven? Vamos a leer el versículo 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o por no celebrar ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de ellos que insisten en una religiosidad. Esa palabra no la puedo decir. ¿Me ayudan? El 18. Abnegación. En el culto a los ángeles. ¿Sí? Hay gente que adora a los ángeles. Los ángeles no deben de ser adorados. Y por eso dicen que estaban muy influenciados por los griegos. ¿Dónde voy? Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llevado a la arrogancia. Hay gente que te puede decir, es que yo miré esto y el Señor me mostró lo otro. Son mentiras, hermanos. ¿Sí? Es puro show. Tenemos que tener cuidado con esto, porque hay gente que nos va a venir a decir que Dios le habló a él para que te hablara a ti. Es lo que está diciendo aquí. Dice, afirmando que han tenido visiones sobre cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Sí? Tú puedes decir, me voy a ir hincado de aquí a la iglesia de San Juan. No te va a ayudar nada. Voy a cargar a la Virgen de aquí a... No te va a ayudar nada. Todas esas cosas, me voy a dejar el pelo largo, vas a hacer una manda, no te va a ayudar de nada. Son cosas que se destruyen con el uso. Amén. Ojalá y me haya explicado. La verdad está muy fuerte este capítulo. No sé por qué estoy leyendo Colosenses, pero le vamos a tener que dar una pasada la semana que entra. Vamos a dar un aplauso al Señor. Bueno.